Buenas tardes y bienvenidos a la sala del rectorado. Saludaré a las autoridades académicas, que son todas, a la autoridad civil que tenemos también, a la comunidad universitaria, a nuestros amigos y amigas. A todos bienvenidos. ¿Bienvenidos a qué? Bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con Cultura. Como ustedes saben, esta es una actividad de reciente creación, pues cumplimos con esta la tercera edición solo, que se integra en el programa general que el Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales desarrolla a lo largo del curso académico. La universidad es un escenario de intercambio intelectual, un foro de reflexión y de comunicación. En esta línea, el objetivo de estos encuentros es presentar periódicamente ante la comunidad universitaria y ante la sociedad a una personalidad de reconocido prestigio en el campo del saber humano, de las artes, de las ciencias, de las técnicas, del pensamiento. El invitado, en una charla conducida por dos profesores, uno procedente de las ramas científico-técnicas y otro de las ramas de humanidades y ciencias sociales, irá desarrollando sus ideas acerca de su profesión, evocando acontecimientos de su vida y compartiendo experiencia y magisterio en una conversación que tendrá algo de diálogo socrático. Por estos encuentros pasaron ya el que fuera ministro de Cultura, César Antonio Molina, nuestro honoris causa, el doctor don Antonio Domínguez Banderas, internacionalmente conocido como Antonio Banderas, y hoy tenemos el honor de recibir al insigne pintor malagueño Eugenio Chicano. Como bien saben ustedes, estamos celebrando el Año Chicano con motivo de su 75 aniversario. Y esta cita es un acto de homenaje y de gratitud ante un malagueño universal. Con él conversarán la vicerrectora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, María Valpuesta, y el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, José Ramón Moreno. Los ponentes y nuestro protagonista van a ser presentados por el profesor don Enrique Baena, muy vinculado a esta actividad del Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales. Este acto va a ser grabado por el Centro de Tecnología de la Imagen, que es perteneciente al Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Dicha grabación pasará a formar parte de una colección de vídeos como documento de archivo con la marca Encuentros con Cultura. Quiero resaltar, antes de que dé comienzo el diálogo con nuestro invitado, que es un deber de la sociedad agradecer a sus ciudadanos más preclaros, a los más ilustres, su esfuerzo en el desarrollo de la obra. Eugenio Chicano ha sido punta de lanza en la pintura española desde los años 60. Ha desarrollado una obra original, comprometida y audaz, abriendo nuevos horizontes en la pintura que, sin duda, enriquecen el capital simbólico de una comunidad. Así pues, muchas gracias, maestro, por haber hecho más honda nuestra capacidad de percepción y por seguir en la brecha, en la pelea titánica por plasmar nuevas formas. Pero, sobre todo, muchas gracias por acudir y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Señora vicerrectora, señores y señores, señores autoridades, distinguida mesa, ¿no? Es para mí un honor, pues, decir unas palabras que son de presentación y de introducción a lo que va a suceder esta noche. La idea es mencionar algo sobre nuestro maestro Eugenio, también decir dos palabras sobre la profesora Valpuesta, sobre el profesor Moreno Pérez, de tal manera que tengan una información, digamos, por lo menos mínima acerca de los interlocutores. Sobre Eugenio Chicano, yo tampoco quiero dar un currículum, ¿no? Porque viendo en Internet
la maravilla de todo lo que tiene, ¿no? Pues resulta verdaderamente, resulta muy difícil, ¿no? Decir en pocas palabras todo el contenido de una trayectoria tan rica como la suya, ¿no? A mi modo de ver, Eugenio Chicano es un pintor que responde plenamente al clasicismo, por una parte, es horaciano, pictura poesis, su pintura es también poesía, como quería Horacio, ¿no? Y a la vez también es, según decía Horacio, pues es un pintor cuya obra tiene un destino, ¿no? Y el destino ha sido convivir con la originalidad, con las formas vanguardistas, pero también con el academicismo y con la formación sólida, ¿no? En Roma muy pronto se forma, en Roma empieza a trabajar con grandes maestros, después de todo esto recibe becas, después de todo esto también es llamado a la cátedra de pintura de Verona, de composición, ahí interviene, ahí está una larga temporada. Todo este caudal, digamos, de formación significa en él, pues, el conocimiento de la tradición. Eso lo vemos en toda su obra, ¿no? La tradición está presente. Pero a la vez hay una segunda época, y en la primera también, en que el juego conceptual, en que la figuración juega con el abstracto, los conceptos, las imágenes dejan de ser realistas sin llegar a la irrealidad, ¿no? Todo esto da la medida de una gran, ¿cómo decirlo?, un gran peso existencial de verdad en su obra, pero a la vez un gran conocimiento de lo que se trae entre manos, ¿no? Por otra parte, digamos que Chicano va ahondando, es decir, su universalidad es el conocimiento de las grandes formas del canon occidental, ¿no? Pero a la vez su universalidad está en ahondar en las raíces. Sobre todo en las últimas décadas yo creo que él ha ido ahondando en las raíces, y de ahí ha ido extrayendo formas de universalidad, ¿no? Todo lo que yo he visto de él, murales, todo lo que he visto últimamente es exactamente la universalidad entrañada, ¿no? Y eso me parece que tiene un gran valor, ¿no? Representa, a mi juicio, pues, digamos, un máximo exponente de ese gran esfuerzo que se dio en los años 60 en Málaga, ¿no? La escuela de pintura tan contemporánea, con grandes, ¿no? Y él es un máximo exponente de todo ello. Es decir, que los frutos de todo lo que representó aquello después de décadas están en obras que todos conocemos y que representan, yo creo que un nivel máximo en la pintura española actual y en gran medida en la pintura europea, ¿no? De forma que no solo es su obra, es también lo que constituye su obra como voz de un pueblo, como voz de una ciudad modesta como la de Málaga, que quiso levantar el vuelo, ¿no? Que quiso salir de la sombra y recuperar ese gran pasado que venía de atrás, ¿no? Vanguardista, moderno, cosmopolita. Todo eso está en la obra de Chicano, todo eso se expresa en la obra de Chicano. Luego, la internacionalización de su obra es evidente, a las exposiciones desde Nueva York hasta Roma, París, es decir, son incontables, ¿no? Eso da la medida, claro, de que su obra no solo es algo que ha arraigado entre nosotros, sino que ha tenido el reconocimiento, el prestigio, ¿no? No hay obra importante sin que sea vista fuera de su país, fuera de su lugar, ¿no? Y esa obra, esa internacionalización está en su obra, es decir, compite con los grandes maestros de la pintura contemporánea de nuestro mundo, ¿no? Y eso da la medida de un valor muy alto en su pintura. Yo diría que muy paradigmático, ¿no? Luego, por otra parte, también tenemos en su trayectoria la labor de gestión, de potenciación del arte, ¿no? Y lo hemos visto durante muchos años en la Fundación Picasso del Ayuntamiento, es decir, gracias a él tenemos un museo Casa Natal, yo creo que ha tenido un gran peso, que ha resucitado para Málaga la figura de Picasso. Él se ha ocupado personalmente de que ocurra. Picasso ha sido un emblema para todos nosotros, ha sido un emblema para la ciudad. Todo eso sin menoscabo de otros grandes que hemos tenido, pero en fin, Picasso ha sido el mascarón de proa y ha ocurrido bien, satisfactoriamente,
Después de Eugenio han venido muchas más cosas, pero Eugenio ha sido el primero, le ha dado vuelo a la cosa, y esa gestión acerca de la fuerza de la cultura, de la pintura en Málaga, pues es igualmente exponencial, ¿no? Por tanto, en fin, sin querer extenderme, ¿verdad?, todo lo que representa él en sus diversas etapas, una primera, una segunda, más arraigada en Málaga, significa movimientos de una misma universalidad desde lo clásico y desde las formas internas, ¿no?, desde lo exterior y desde lo interior. Es la última época, la primera es lo que viene y la segunda es lo que surge de él, ¿no? Y esa maravilla ya en este momento pues es increíble, porque vemos la exposición en su obra del gran clasicismo y a la vez vemos el sentimiento, ¿no?, la forma interior, ¿no?, sobre todo en las dos últimas décadas, que aflora ya combinado, trufado de una clasicidad maravillosa y moderna, ¿no? Por tanto, estamos ante un maestro de verdad que ha logrado que nuestra ciudad sea representativa en el máximo nivel de la pintura contemporánea en Europa. Y eso creo que hay que destacarlo, hay que decirlo, y yo lo digo sin exageración. Muy bien. En segundo lugar, pues también quiero decir dos palabras acerca de la profesora Valpuesta Fernández, interlocutora, porque ya vamos a hacer el diálogo, como ha dicho nuestra vicerrectora. Bueno, todos conocemos a la profesora Valpuesta. Yo quiero destacar de ella, porque tampoco quiero extenderme ni hacer de esto algo académico, ¿no?, pero quiero destacar de ella la ejemplaridad de su trayectoria. Se trata de una profesora que todos conocemos, destacada de la Universidad de Málaga, catedrática de Química Orgánica, y toda su vida dedicada a la docencia. En un escrito que ha mandado al vicerrectorado, dice, ¿no?, con toda la mayor sinceridad del mundo, mi vida está dedicada, ¿no?, me considero una persona con una gran vocación docente. Es decir, es una vida plena, dedicada al alumno, dedicada a la investigación, dedicada a lo que todos a estudiar y a transmitir, ¿no?, lo que podemos recoger y lo que podemos actualizar para que en el futuro, digamos, las cosas se desarrollen mejor, preservar el pasado, pero también sus investigaciones. Bueno, ella viene también de una familia de juristas que yo no sabía, por lo tanto la biblioteca de la casa paterna tenía que ser maravillosa, y eso, pues claro, eso crea lectores de verdad, ¿no? Cuando en la infancia ocurre eso, pues es una gloria, ¿no? De manera que como lectora estoy convencido de que es extraordinaria, ¿no? Luego sus investigaciones también he mirado en Internet y verdaderamente, pues sí, su investigación sobre la síntesis orgánica, es decir, la potencialidad de los elementos naturales, ¿no?, es decir, a través de la química. Yo creo que lo que he mirado, bueno, es un currículum, la de la profesora Valpuesta, pues de centenares de artículos de gran impacto, ¿verdad?, y eso me parece a mí que da el gran prestigio a la Universidad de Málaga, ¿no? O sea, profesoras de esta ejemplaridad, de esta trayectoria, sentadas aquí hoy hablando de arte, es enriquecedor, ¿no? Es la mirada, otra mirada, ¿verdad?, que va a dialogar con las humanidades, que siempre está en el fondo de la ciencia, o sea, que no hay ciencia sin humanismo, y yo creo que la profesora Valpuesta es un buen exponente de ello. Y finalmente quiero decir dos palabras también sobre el profesor Moreno Pérez, a quien igualmente aprecio enormemente, que es director de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad. Lo conocí hace años y hemos coincidido en tantas cosas, sobre todo la gestión maravillosa que conocemos de la Escuela de Arquitectura. Ha levantado como director comisionado, ¿no?, una escuela ya que empieza a tener un peso importante. Su trayectoria como gestor en este sentido, pues es notable. Codirige el máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico Crítico del Grupo Joly,
También es profesor en programas de doctorados internacionales, es decir, que es un profesor internacional en este sentido, de tal manera que se nota en la Escuela de Arquitectura esa internacionalización, ¿no? Y luego sus libros o la colaboración en libros, pues también son incontables. Cito 50 años de arquitectura en Andalucía, Memoria de futuro, arquitectura teatral y cinematográfica en Andalucía, y así como numerosos artículos. Así que, por mi parte, pues yo dar las gracias por la presencia aquí distinguida de la mesa, y en nombre de la vicerrectora de Cultura, pues nada, podemos dar comienzo a la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Maribel. Gracias, Enrique, por tus palabras y, sobre todo, gracias, Eugenio. Todos conocemos a Eugenio como pintor. Está tentada de que mi primera pregunta fuera pintor o artista, pero la dejamos para después. Porque yo quiero que aquí lo que hablemos hoy de tu persona, de tu vida, de tu forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar, que no es fruto más que de una confluencia entre unos componentes de tu persona, unos componentes genéticos y el entorno sociocultural e histórico pues, que has vivido. Por tanto, todas las preguntas te vamos a dejar hablar a ti, que verdaderamente eres el artífice de esto y que además nos vas a arrollar, y por tanto vamos a hablar de ti y de tu persona. Mi primera pregunta sería, ¿cómo nació tu vocación artística y cómo se interpretó ser pintor en una familia clásica? Tú en alguna ocasión te has definido como, bueno, te has situado como un niño de buena familia. Esa sería mi primera pregunta. Después saludo y doy los parabienes a la universidad y todo, pero ante una pregunta así no me detengo y voy inmediatamente a responderla. Yo de nacencia soy un privilegiado, ¿no? Primero por mi padre y mi madre, que eran unos personajes, se vinieron de Vélez Málaga y sin conocer a nadie se establecieron en la ciudad, primero en Marqués de Guadiaro y después en Sánchez Pastor, donde yo nací, la casa de los pastiches nazaríes, ahí nací yo, hace 70 y casi 6 años. Y digo que soy un privilegiado porque el sitio donde yo nací me dio oportunidad de tratar con una gente, con un gentío, con una gentuza, con unos señores, con un todo tan tremendamente rico, que desde el pasaje de Chinita, donde estaba toda la Málaga zaragatera de los cantadores, de gente, de los madrugadores, de tal, hasta la calle Sánchez Pastor, que ahí vivía el alcalde futuro, están los médicos, los Olivas, los tales, esto es una calle deliciosa, ¿no? Y después todo el lío del vaivén de los artesanos. Yo no había visto nunca una planchadora de almidón, y había una en calle Santa María que era una preciosidad. Después comprendí la planchadora de Picasso, o el cuchillero, o el panadero. Volver del colegio y ver los borricos con la retama que empezaba a arder para un pan caliente espléndido, era una cosa muy, muy, muy inmediata. Además de todo el festín de esta Málaga zaragatera, de la fiesta de la vinaga, de los pregones, de tal, me enriqueció tantísimo y entré en unas constantes tan tremendamente humanas, artísticas e inmediatas. Yo salía de mi calle, de mi casa al colegio, y era raro que Agustín el gitano me dijera, Juanito, buenos días, que Dios te bendiga. O la Paula, la otra, todo ese mundo tan tremendamente rico que yo lo traté sin presentación, lo tratamos así de la inmediatez de la vida diaria. Y eso para mí fue un privilegio que me dejó marcado para toda la vida. Mi afición al flamenco viene de ahí, mi afición a todas estas cosas de hacerse preguntas. El intelectual, una palabra que yo tengo susto de los intelectuales, pero creo que el hecho de hacer una pregunta, tú ves un grano de trigo, lo metes en la tierra, aquello sale hasta arriba en un ratito, y tú dices, ¿por qué? Caramba, y empiezan a ser un intelectual. Y tú que eres de la investigación, te figurarás que tu intelectualidad viene de tantísimas preguntas que has tenido que resolver en tu vida.
Bueno, en todo esto, pues mi padre pues, tiene una tienda de tejidas en calle Lario, enfrente de Cosmopolita, Almacenes Mazó, la familia de los Mazó, él estaba de apoderado, jefe de compras, tenía acciones también, era un hombre pues puesto. Y mi madre venía de una quiebra tremenda, de una imprenta espléndida que tenían en Vélez Málaga, donde los tiempos aquellos tan duros, pues la hizo quebrar, y entonces pues se vino a Málaga con su novio, con su marido, y aquello ya en Vélez pues no volvió, muy poco volvió a él. Pero claro, también me dejó una calidad humanística tremenda. Mi madre yo me acuerdo las nanas que a mí me cantaban, era el coro de La Boca Cerrada de la Madame Butterfly y los tangos de Gardel que ella hacía en copleros para ganar unas pesetillas en la imprenta de Vélez Málaga. Y tengo ese rumor de los tangos, no sé bien, Marilú sí lo sabe, Marilú me los canta enteros, pero yo los tengo como nanas, ¿no? Y es una cosa muy especial y que tampoco renuncié a nada de eso. Me parece que hay gente que pone en duda su nacencia y se arrepiente, pero Málaga, que me ha hecho sufrir muchísimo y me ha hecho gozar muchísimo, pues es un sitio privilegiado donde se puede pintar, se puede trabajar espléndidamente bien y es un punto cardinal importantísimo en la historia del arte. Mi generación pues ha sido una generación preciosa. Aquí hay gente, Rodrigo Vivar, de mi generación, aquí conmigo hoy y somos una gente que ha dado muchísimo, sobre todo en innovación, en coraje y sobre todo en la pregunta que tú me hacías. ¿Cómo un muchacho así, pues se puede, pronto voy a ser pintor? Era una mosca en un plato de leche, fíjate, en mi casa me dejaban de ir, de vez en cuando mi padre me decía, oye, niño, he visto que en el periódico te ponen muy bien, ¿verdad? El futuro, no sé cuánto, joder, me ponen aquí, no sé qué. Oye, eso traducido en pesetillas, eso, ¿por dónde sale eso? Y yo decía, papá, ¿qué quieres tú? La cuenta de la droguería no la puedo pagar, a veces un día me ayuda, porque era muy complicado vender un cuadro. Se hizo, lo conseguimos, había cosas, por un lado y por otro. Yo he dicho muchas veces que sin la droguería Olimpia y las cuentas que allí dejamos sin pagar, no hubiéramos sido muchos pintores, porque además, debido a la gran afición, pues pintábamos a diario, y era una tela, los colores, los de esto, eso desaparecían un día, las 2 o 3 mil pesetas que te había costado la tela, los colores, esto, lo otro, en una tarde, pues, al día siguiente otra tela, otros colores, y eso era complicadísimo. Todavía teníamos cuadros con 5 o 6 cuadros encima, porque el que no nos gustaba lo quitábamos y pintábamos encima. Pero era un grupo entusiasmante de aquella época. Yo me acuerdo cuando ya empecé yo a notar la afición. Yo tuve un accidente de playa, yo era un niño, tendría yo 12 años. Y esas cosas de recalar y tal, y subir, una de las veces subí, pum, y pasaba una barca, y me di con la cabeza y me hice una herida grande. Yo iba solo, había hecho novillos en el colegio y teníamos 2 o 3 amigos. Me llevaron al Hospital Noble y me pusieron como un faquir, una venda. Y yo decía, yo así no puedo aparecer por mi casa, le decía yo a los amigos, yo aparezco así por mi casa y mi madre se cae muerta, vamos, esto no es eso. Total, que esperé a que Horacio Oliva, que vivía en mi misma casa en el primero, pasaba consulta, pues me viera y me dijo, mira, esto, yo te quito todo este lío para que entre en la casa, te pongo una crucecita de esparadrapo, pero luego bien por aquí, porque eso no puede seguir así, ¿no? Total, así lo hicimos, perdí sangre y tal. Y a los 6 meses se presentó una velocidad de sedimentación subida, reposo absoluto, el niño que no se mueva, que no sé cuánto, Dios mío, ¿no? Y ahí me dieron una caja de acuarela, una caja de lápices de colores, y El Mundo, y la Unión Ilustrada, y empecé a copiar de los cuadros de Marcelino Zeta, de Huertas, del otro. Pero a la semana ya había yo quitado El Mundo y el blanco y negro, y empecé yo a hacer mis glosses, mis cosas, ¿no? Y aquel sortilegio de un cielo negro con pájaros volando y de pronto le ponías una ola y aquí un tío con un caballo y era tu caballo y tu ola, y aquel mundo poético,
que aquel papel blanco que de pronto era una escena que tú habías creado, ese bocado de envenenado de la pintura no me dejó hasta... Todavía lo tengo. Pero a raíz de ese accidente fue Sí, cuando tú sí, empezaste, sobre 12 años empezaste. Cuando yo sentí a que había una posibilidad de creación y que tus cosas, hoy se llama mundo poético, se llama discurso, se llaman cosas muy rimbombantes que dicen los críticos, pero es más o menos lo mismo, es decir tus cosas y organizar allí un nuevo pensamiento, una nueva escena, con los pretextos más o menos que tú habías pergeñado, que te venía en la cabeza. Y de ahí creo, acto de fe, que partió la verdadera afición a la pintura. Casi la segunda pregunta, viéndola ahora mientras que te escuchaba, pues sería una pregunta de máxima actualidad para las generaciones que no han conocido este mundo, ¿no? Y, bueno, viene a ser la pregunta que probablemente cualquiera que no te haya conocido antes, pues se hace por primera vez, ¿no? ¿Qué milagro ha ocurrido para que en un medio como el que todos conocemos y que probablemente pues durante mucho tiempo en esta España de la transición o en la España de la transición hemos equivocado la cuestión de calificarlo desde lo político, pues ¿qué ha ocurrido? Ahora conociéndote se lo explica uno, pero a mí me gustaría que tú nos hablaras de ello, ¿no? Para que en un mundo tan absolutamente, bueno, voy a decir la palabra, mezquino, ¿no? Como era aquel mundo de los años 50, y probablemente en los años 50 ya había una cierta apertura, tu generación y gente como tú, con esa enorme pujanza que habéis tenido, pues hayáis conseguido batir un mundo que realmente estaba todo en contra de vosotros, ¿no? Me gustaría que tú nos comentaras algo de esa época. Hubo un aprendizaje muy escolástico, muy académico, muy de familia, ¿no? Tus dibujos, tus primeros libros de arte, tus cosas, te asomabas, tal. Pero el verdadero aprendizaje vino con el contacto con los amigos, con otros pintores. Primero, la gran variante es que tú tenías tus amigos, Salvador López, Pepito Martín Tobar, como estábamos en jugar al fútbol, en esto, lo otro, tal, pero después tú conoces a Alberca, a Rodrigo, Godino, y es una conversación completamente diferente. Desde, oye, ¿tú utilizas titanio o mejor el blanco? No, porque es mucho empasta, mucho mejor. Porque tú cómo preparas la tela, ya era otra cosa completamente, y eran horas de hablar de eso, ¿no? Además de los encuentros que cada uno teníamos, iban democratizados al momento. Hoy he recibido una revista de Italia, que tengo un tío allí que mira que dice que fulano, es que de Quirico, no, es que la metafísica, y era una cosa fascinante. Eso nos dio pie a vernos más, a necesitarnos más, e irnos por mor de Salvador Rueda, irnos al Pimpi, que nos dejó la parte de arriba del Pimpi, era una sala de fiesta entonces, una boate. Aquí tengo los responsables del Pimpi, ahora gracias por haber venido, porque es un sitio neurálgico, la Peña Montmar y el Pimpi, por unos 4 o 5 años que estuvimos allí, fue una cosa tremendamente importante, porque allí entonces empezábamos a reunirnos todas las tardes, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, el domingo ya un poco menos. Los pintores amigos también trabajaban, algunos eran profesores, pero allí se discutió y se sacó a relucir todo lo que después iba a ser la preparación nuestra. Políticamente empezaron a surgir preguntas y ejemplos, ¿no? ¿Por qué no venido fulano? Pues mira, es que tiene quitado el empleo y el sueldo porque como fue republicano, entonces, ¿cómo es? Que sí, ¿no? Entonces este estuvo en la cárcel mucho tiempo, caramba, ¿cómo es esto? Y el otro, ¿qué le pasó? Pues mira, tuvo que irse un tiempo, tal. Entonces nos enteramos que Martínez Virel había estado represaliado, que Ramos Rosa pues no podía entrar en la Escuela de Bellas Artes ni tampoco en la Academia, y que el otro y qué tal, y así enterarnos de que en España había surgido una guerra civil donde había habido vencedores y vencidos y que había dos campos completamente definidos, con la particularidad de que para nosotros los del lado izquierdo eran los buenos, los que más nos gustaban, los que más le hace Picasso, el otro. Pero
nos pasaban los libros de Lorca, de Losada, por bajo cuerda. Yo empecé a leer a Miguel Hernández en aquella época. Leer pues todo lo que había. El marinero en tierra fue una cosa que me dejó cuajado, ¿no? De tantísima belleza como encerraba. La manera de ver Rafael Alberti, la ausencia de sus playas y su estero, era una cosa muy... Bueno, y con estos amigos y con el diálogo bajo el brazo y una gran voluntad de aprender y de aprehender, pues nos fuimos haciendo un carácter. Eso se convirtió después en la tertulia. En Málaga había 2 tertulias. En la económica, que siempre ha sido, tenía un corte republicano, pues iban muchos de los pintores que te digo, que después nos íbamos a los Candiles, en la calle 7 Revueltas, donde se toma una copa. Y allí estaba, pues casi todos estos que te digo, ¿no? Que estaban reprobados. Tenía una palabra, no me acuerdo ahora mismo, pero quería decir eso. Y claro, contando su historia, su testimonio, todas estas, pues vimos más o menos que la cosa no era tan fácil, que había censura, que había cosas pues que eran muy impertinentes, cuidadito con esto. Me acuerdo en los concursos pues había un cierto tipo de premio que se llevaban cierto tipo de pintores y otros no se lo llevaban o no iban mencionados. Había cierto que hicimos hacer un sindicato y el sindicato salió muy torcido y entonces tuvimos que ir por otro lado porque aquellas cosas no resultaron. Bueno, y después pues muchos nos fuimos, otros se quedaron, pero fue una cosa muy en silencio porque no había grandes jararacas, ni detenciones, ni palizas, pero era todo muy en silencio, muy así, pero que aquello funcionaba como un reloj. Yo fui el primer vocal de artes plásticas del Ateneo y yo tenía 2 tíos de la social en cada conferencia que yo daba al final y me lo decía el conserje, que ya están ahí, cuidadito con pasar. La represión, había represión, sí, y eso lo notabais, ¿no? Sí, lo había, sí. Lo soportábamos, lo dejamos de ir porque ya era una cosa que no se podía ir contra eso porque estábamos completamente en minoría, además vendidos, ¿no? Pero influenció mucho Yo tengo una anécdota muy dolorosa y muy... es casi de guasa, ¿no? Pero para mí fue una cosa tremenda. El Instituto de Estudios Superiores San Leandro era un instituto que estaba en el muelle de Heredia. E hizo un concurso de pintura, ¿no? Y yo mandé un cuadro que se llamaba El Copo, donde había unos tipos tirando el copo y había al lado 2 personas que por composición y por contrastes de color y tal les puse camisas azules y me denunciaron. Oiga usted, para votar usted, este cuadro que sí es mío, y estas camisas azules, que viene usted como el fondo tal, es ocre, y aquí viene, pues le he puesto, no, eso no es así, esto tiene una intención, me denunciaron. Figúrate cuando llegó la denuncia a mi casa, mi madre le iba a dar algo, figúrate, ¿qué has hecho? ¿Qué tal? Igual, esto, lo otro. Yo tenía mucha amistad con el doctor Linares Maza, que con Andrés Oliva y otros señores de Málaga eran nuestros protectores. Yo fui escenógrafo del Conservatorio de Música con 17 y 18 años, hice 42 obras de teatro con Andrés Oliva. Bueno, pagamos muy mal, pero para nosotros era estupendo, porque además también nos encargamos de quitar y poner los pianos, que ahí es lo que mejor pagaban, daban 600 pesetas por quitar y poner los pianos, íbamos todos los pintores. Y me acuerdo que Linares Maza se lo conté y me dijo, no, mira, bueno, creo que te puedo sacar del apuro. E hizo un estudio de grafología de pincelada en la intención pictórica. Figúrate, cuando yo tuve que declarar allí, el doctor Linares Maza dijo, yo vengo representando la intención pictórica de la grafología de pincelada. Y soltó allí una perorata tremenda sobre la inocencia del pintor, que el azul aquel no tenía connotaciones de crítica y de cosas, y me libré por él, ¿no? Que además, te digo sinceramente, yo no tenía ningún interés en que esos colores tuvieran un mensaje equivocado, ni en aquella época era esta. Pero vamos, te cuento lo que surgía y lo que pasaba. Es una Málaga difícil para pintores. Y todo esto, pintores inocentes, éramos un montón de muchachos limpios,
no pasaba nada, un grupo de amigos espléndidos, Virgilio, Alfonso de Ramón, Pepe Guevara, Rodrigo Vivar, Enrique Godino, Gabriel Alberca, Manolo Pastor, Paco Raggio, era gente que tú dices, coño, esta gente era una maravilla de muchachos y buenos pintores, ¿no? Y después se incorporó Brickman y Peinado y otros, V. Pesco también vinieron extranjeros, ¿no? Y lo pasábamos estupendamente bien, pero fue un grupo muy, muy inteligente, muy preparado. Surgió de la nada, cada uno de su casa, no había, cada uno pintaba como le daba la gana, cada uno hacía su obra, pero todos con una calidad y una inteligencia y una capacidad de comunicación. Para una Málaga muy difícil en aquella época, sacaron su obra adelante. Tu marcha a Italia, ¿estuvo relacionado porque la represión de aquí o porque estaba limitado aquí? Sí, hubo algo de eso. Cuando a mí me hicieron vocal de artes plásticas del Ateneo, el Ateneo estaba constituido por una serie de socios, de gente, de tal, pero dentro de todo esto, por debajo, habían partidos políticos organizados. Allí estaban representantes del Partido Comunista, Democracia Cristiana, de liberales, de izquierda, metían todo y sabíamos quiénes éramos. Y nunca yo me acuerdo una vez que vino Tomás de Carranza, que era uno del franquismo, era de publicidad o no sé qué, y vino al Ateneo, mire usted, claro, ustedes hacen conferencias, tal, esto, lo otro, y nosotros le pedimos que hicieran ustedes conferencias sobre los polos de desarrollo, de tal y cual, el momento de la España de Franco, de esto, lo otro, tal y cual. Eso. Y Rafael Muñoz Roja, nada menos que Rafael Muñoz Roja, un católico exquisito, limpio, intachable, le dijo, mire usted, señor Carranza, si nosotros abrimos a dar conferencias sobre esta corriente política que usted nos invita, tendremos que darlas de todas. Así que podríamos abrir al Partido Comunista, a la democracia, y yo, no, déjelo usted, no he dicho nada, ¿no? Y aquello quedó tiene gracia. Otra de las anécdotas más graciosas del Ateneo la cuento porque nosotros hicimos la solicitud para que nos dieran permiso para hacer Ateneo. Y era entonces Castilla Pérez el gobernador. Y pasaron meses y meses y meses y meses. Nosotros nos reuníamos, teníamos un grupo de abogados potentísimos. Y ya cuando estaba cerca del año, uno de nuestros abogados me dice, no preocupar, lo que vamos a hacer es denunciar al gobernador. ¿Qué estás diciendo, chiquillo? ¿Esto cómo puede ser? No, porque la ley de ahora, hay una cláusula que se llama la denuncia de la mora. Esta mora viene de mora. Quiere decir que si el gobernador al año no te ha contestado, tú lo puedes denunciar, porque tiene la obligación al año de decirte sí o no, pero lo tiene que decir. Como no lo diga, nosotros lo denunciamos. Estamos todos esperando que llegara la fecha. No lo dijo, ¡pum!, al día siguiente la denuncia. Figúrate el escándalo. Bueno, pues a la semana nos llamó el secretario del gobernador, era Ceferino, de todas las directivas del Ateneo que se presenta a las 12 horas del día tal. Bueno, pues allí vamos. Nos vimos antes, nos preparamos unas coartadas, unas cosas, tal, y fuimos, era verano. Fuimos, empecé a pasar Ramón Ramos, Muñoz Roja, el otro, tal. Y cuando llego yo me dice el secretario, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque viene en manga de camisa. Coño, esto no es una camisa, esto es un Niki. No, tiene usted que... La picaresca de inmediata, el conserje, mire usted, tenemos una cena donde alquilamos corbata, chaqueta y camisa a un módico precio, tal y cual. Pues yo encantado, voy para allá. Se cuelan todos y me meten en el cuartillo de la chaqueta. Y mira, con toda la melodía, elegí la más grandísima, la corbata más horrorosa, encima del Niki, me puse la chaqueta, me sobraba. Llamo a la puerta, pum, entro, y cuando me vieron los compañeros del Ateneo de aquella facha, una carcajada tremenda, se rompió el protocolo, el gobernador, entonces hágame el favor de no, quítese del medio, que no con esa facha. No. Y eso, con esa artimaña tratamos
de romper el equilibrio. Esas eran las cosas que después aquello funcionó muy bien, la Ateneo fue adelante, pero lo que tú decías de mi ida a Italia, yo estaba casado con mi primer matrimonio, tenía 2 niños, y todas las noches empezaron a llamar a casa, con himnos, con cosas, con improperio, cabrón, hijo puta. Cuando yo no estaba, a mi primera mujer le decían cosas tal y cual. Mi primera mujer no tenía una columna vertebral fuerte, era muy influenciable. Y claro, aquello, bueno, era extranjera también, era venezolana, aquello le sonaba a que iban a tener una bomba un día en la casa, yo qué sé, y perdió los nervios, vámonos, aquí no se puede estar, vámonos. Tratamos de mitigar un poco, yo me iba más pronto, pues nada, aquello no cambió hasta que decidimos irnos. Irnos por un tiempo, pero claro, te va por un tiempo. Italia es como es, me tiré 20 años. Eso te iba a preguntar. ¿Qué destacaría tú de tu estancia en Italia? ¿Qué te impactó cuando llegaste? ¿Qué diferencia viste con lo que teníamos aquí? La democracia y la libertad. Eso fue lo primero que noté. Yo en la primera... ¿Libertad de expresión? ¿Libertad? En todo, en todo. Una de las cosas, la calle, la gente hablando, gritando, tal, esto, lo otro, manifestaciones. Italia es muy propensa a la política en la calle. En Bolonia, en Verona, en todas esas plazas, pues había un movimiento político espléndido, democrático. Y después la libertad, pues me acuerdo yo en vía Monte Napoleone, que fui a una librería, y me encontré todos los libros que yo había soñado toda mi vida. Lenin, Gramsci, Hegel, tal, los Evangelios Apócrifos, que fue el que me compré, porque yo era un libro que, figurativa, aquí estaba en el índice, no había manera, pero me costó, qué sé, me parece que fueron 2 o 3 pesetas, eran cosas baratísimas, de ediciones muy cómodas. Y eso pues te dejó. Y segundo, ya conociendo a los italianos, yo nunca he sido un pintor abstracto, siempre he tenido un cierto respeto por todas las corrientes pictóricas, pero a mí no me iba el deshacer tanto el pretexto pictórico hasta que no sea nada, que sean solo una sugerencia. Cuando llegué a Italia y vi la nueva figuración, pues me encontré estupendo. Digo, esto es lo mío. Esto se cambia de mundo, se cambia de formato, se cambia de pensamiento, los temas y todo esto. Empecé a leer, empecé a todo. Y entonces pues me colé en la nueva figuración y en las primeras cosas de op y pop art. Y tuve un éxito tremendo. Vamos, puse en la Galería Cortina en Milán una exposición de muchísimo éxito. Y los pintores italianos me hermanaron al momento. Bueno, lo que necesites, que aquí estoy, que no sé cuánto. Claro, tú vas a Italia sin un duro, allí con tus ilusiones, con tus cosas, pero muy limitado. También otra cosa que noté, los materiales. Los materiales aquí en Málaga, que yo estaba haciendo los primeros cuadros de nueva figuración, y me costaba mucho preparar la tela, los colores. Cuando llegué allí hay de todo. Pero ahora ya lo hay también aquí. Las telas que aquí quedan, las preparaciones, tú entrabas allí y lo único que te necesitabas evitar era tener talento. Lo demás, allí estaban los pinceles, los colores, lo otro, los formatos, los rodillos, las aguadas, perfecto. Lo único, tener talento. Claro, esas 3 cosas, de encontrarte tú en una vida democrática real, donde el discurso estaba en la televisión, estaba en todas las casas del pueblo, que íbamos por la noche, el discurso estaba abierto, y después el que te recibieran con un hermanamiento tal, y después la calidad de vida italiana y la cultura, y después Italia en sí, que es un país para besarlo. Te das una vuelta y te encuentras una pieve románica que te puedes morir, y ahora abres la pieve y te encuentras 2 manteñas, que o sea, adiós, y es una cosa que tienes que estar muy fuerte de corazón, porque las cosas que de pronto, pero muy gracioso, todo esto muy vivido. Vamos a Arezzo a ver los frescos de Piero de la Francesca de la Reina de Saba. Yo tenía un interés enorme por la cosa de mural, y después todo ese. Llegamos allí, íbamos 3 o 4. Llegan a las 12 y está el franciscano en la puerta para cerrar.
Le digo, coño, hermano, mire, ¿qué pasa con esto? No, es que cerramos ahora. Y le dije, mire usted la sala, mire usted, yo soy pintor. Yo voy a pasar por aquí hoy y no sé si volveré. Estas niñas no van a venir. Yo solo, míreme usted la cara, usted me encierra aquí de las 12 a las 2 y a las 2 cuando usted abre yo estoy aquí. Y aquí no ha pasado nada, pero he podido ver. Se quedó así. Muy bien, me dio la mano y me encerró en la iglesia. Yo cogí mi gabardina, hice una almohada, me tendí en el suelo y me pasé 2 horas viendo los frescos de Piero de la Francesca. Cogí un candelabro que me sirvió de cenicero y me pasé las 2 horas viendo los frescos. Que un tío te deje hacer eso, eso no tiene gracia, eso no se da así. Y cuando volvió, pues, nos dimos la mano, un abrazo, le di una propinita para su tabaquillo y su cosa, y aquí no pasa nada, y me fui. Pero es una señal de confianza, una señal de quién te visita y para qué, y cómo lo dice. En esas cosas en Italia he tenido anécdotas excepcionales de ese tipo de... Aprecian el arte y reconocen, ¿no?, a quien a su vez aprecia el arte, ¿no? Son muy viejos, se la saben todas, figúrate, ¿no? Pero te regalan muchísimas cosas en ese campo, ¿no? No sé si os canso, ¿no? Bueno, ¿y por qué te vuelves a España? Esta la gran pregunta. Ahí va eso. No, es natural. Dentro de todo este éxito por mor de los italianos, claro, allí también por Italia había gran facilidad de internacionalización, porque es que los portes eran a cualquier lado. Desde Málaga mandar 2 cuadros a una Bienal de París o algo de eso era un lío horroroso, porque es que además había una ley que tenías que dejar el valor de los cuadros en la aduana, y que si los cuadros lo vendías, te lo cobraban del valor de los cuadros de la aduana, y si no la aduana, te devolvían el dinero de ese. Pero claro, esa transacción, cuando tú vas a exponer eso, un cuadro está exhausto de marcos, colores, de para arriba, invitaciones, de sobres, de pagar, está hasta aquí. Y ahora dice, deme usted el valor de lo que tú has pintado y me lo deja usted aquí en frío y en metálico. Pero no había manera, no íbamos a la exposición. Desde allí sí, además Verona era un nudo gordiano muy interesante, donde en una noche estaba en París, una noche en Frankfurt, otra noche en Suiza, estábamos muy bien comunicados. Y claro, todo eso pues me dio oportunidad de exponer en muchos sitios y tener mucho éxito en sitios impensables que yo ni siquiera me había podido figurar, ¿no? Y entonces pues surgió también la Bienal de Venecia, que en aquel año 82 me eligieron para representar a España en la Bienal de Venecia, que en eso desde Verona fue un grandísimo éxito, una repercusión de prestigio tremenda, la hice, y después el Ayuntamiento de Milán me hizo... el pintor invitado a la Bienal representando sí, al pabellón. con Ginovar, Los dos, como siempre hacen pareja. Sí, y entonces el Ayuntamiento de Milán pues me invitó a exponer lo de la Bienal de Venecia, corregido y aumentado en el 84, una gran exposición en el Castello Forsesco. El Castello Forsesco, allí está la Pietà Rondanini, figúrate, yo lo tenía, todos los Miguel Ángel arriba, y en el sótano estaba yo con mis cuadros, y decía, caramba, de vez en cuando me escapaba a verlo, una cosa de un prestigio, por la calle, unos estrichones chicanos en el Castello Forsesco, ya haciendo fotos por allí, una cosa magníficamente preparada. Y aquella vez sí vino el Ayuntamiento de Málaga. Yo todas estas exposiciones invité al Ayuntamiento de Málaga, no vino nunca, pero aquella vez sí vino, y vino Curro Flores a la exposición, que siendo socialista, el Ayuntamiento de Milán lo invitó a un hotel que tienen ellos para protocolo, y allí estuvo 3 o 4 días, le dieron una medallita, una cosa. Y entonces me dijo, Curro, mira, el alcalde quiere conocerte, deberías venir por Málaga, porque tiene un proyecto, no sé cuánto, cuando yo acabe la exposición, allí estoy. Y fui a Málaga y me invitaron a exponer lo que yo tenía en el Castello Forsesco, que también lo tenía en Cádiz. Cádiz me invitó Fernando Quiñones, una cosa que se llamaba Alcances, que era una cosa muy prestigiosa. Y en Vélez tenía que ir también porque me habían dedicado una calle y mi madre quería ir a Vélez conmigo para ver la calle, las cosas naturales.
Total, que estando en Málaga, Pedro Aparicio me dijo que iba a comprar la casa de Picasso. Nosotros en el Ateneo la habíamos intentado comprarla y no salió, eran otros momentos. Pero en aquella época el alcalde me dijo que sí, que quería comprar la casa, que estaba ya en un buen precio, que tal, y que quería darle contenido y que buscara yo esos contenidos. Mirar a ver cómo le podíamos enjaretar aquello, que tal y cual, esto, lo otro. Y que después pues habría seguramente una propuesta de dirección, que como él tenía los votos y tal, la sacaría a concurso, pero que seguramente iría a parar a que yo la hiciera. Muy bien, y la exposición la hacemos, muy bien, muy bien. Entonces, buscando salas de exposiciones, aparecí por la Económica y me encontré a la directora de la sala, una niña monísima. Yo estaba, figúrate, en la luna y perdí los remos y nos enamoramos y, total, ser director de la Fundación Picasso y conocer a Marilú y enamorarnos y tal, pues Italia ya se quedó obsoleta, ¿no? Aquí había una nueva manera de vivir, una nueva forma de atajar y amarme. A mí me interesaba mucho lo de la Fundación Picasso. Como, sí, porque mientras tanto estabas en un lado y en otro. No, yo vine poco. Expuse varias veces por aquí en Madrid, casi siempre, pero venía muy poco. Estabas en Italia, venía y exponía y me volvía. Y cuando te llaman a la Fundación Picasso, entonces... Ya me vuelvo. Ya te vuelves. Sí. ¿No? Ya aquello fue en el 85 y en noviembre del 86 llamé a Marilú que me ayudara a hacer la mudanza, porque claro, una mudanza de 20 años es la cosa más loca del mundo. Porque es la cuña, el peso, el pincelito, el tarrito, no sé cuánto, no sé qué, los clavos, los questos, una cosa, los libros. Pero vamos, vino Gil Stauffer y allí lo hicimos como mejor pudimos y nos venimos para acá con muchísima ilusión, nos casamos. Después de inaugurar la exposición, la Fundación Picasso, nos casamos y sigue todo en pie, el matrimonio, la fundación y nosotros. Yo quería preguntarte, tú siempre has dicho que a pesar de que tu arte es un arte de vanguardia, está muy unido a la cultura popular. Estás unido a la música, al folclore, a la copla y, como tú bien has dicho, con un intento de unir la cultura académica y la cultura popular. ¿Qué relación hay entre el arte culto y el popular? Y la influencia que ha tenido en todo ello los poetas de la generación del 27. Sí, es una pregunta bellísima. No está resuelta porque creo que hay, no sé, son tirones interesados de un lado y del otro, ¿no? La cultura popular, caramba, con la generación del 27, nada menos que con Lorca, con sus canciones, con todas sus cosas, Rafael Alberti, Marinero en Tierra, toda esa tradición de Gil de Viedma, Villamediana, los clásicos, no es una casualidad, eso es una cosa tremendamente fundamentada y en una corriente de cultura popular que son hechos evidentemente creativos y, como digo antes, cimentados con una trayectoria dentro de su vida de nacencia y de consagración. Claro, yo ahora mismo te digo, Risla del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir. Tú dices, ole, que solearilla. Eso es Villalón. Pero yo te digo, ¿qué te digo yo? Por la calle bajito va quien yo quiero, no se le ve la cara con el sombrero. Popular. Ahora, ¿por dónde tiro? ¿Con qué me quiero quedar? Ahí es donde está el error. Yo me quedo con todo. Pasen ustedes. Eso es decir, este sello lo tengo, te lo cambio porque esto no lo tengo, esto no lo miro. Parece que el gran error está en eso. Otras canciones, La noche del aguacero, dime dónde te metiste que no te mojaste el pelo. Dice, ole, hay que verlo, lo que se puede desde ahí. Río de Sevilla, qué bien parece, lleno de velas blancas y ramas verdes. Manuel Machado, el primero popular. Claro, ¿cómo le etiquetamos esto? ¿Cómo se organiza? Yo creo que los pensamientos cuando se organizan pierden
su razón de ser. Yo creo que eso, primer mandamiento, segundo mandamiento, tres mandamientos, déjalo usted, hombre, que son todos. Uno tiene más o menos albedrío para saber cuándo meto la pata, cuándo no, o cuándo el pecado es delito y el delito es reprochable, sin duda. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Claro, pienso que hay que estar con ambos. Pienso que sería un tiempo perdido tratar de conseguir la genealogía, los autores de cosas que ya... Yo me acuerdo una noche en una tertulia en casa de Alfonso Canales, vino Etushenko, y fuimos todos para allá, todos los rojetes fuimos allí a conocer a Etushenko, ¿no? Y hablando de para arriba y para abajo, no sé cuánto, no sé qué, salió tu pregunta, poesía culta, poesía popular. Y entonces le digo, a ver, el Etushenko conocía el español, a ver, ¿qué es esto? Tu calle ya no es mi calle, que es una calle cualquiera, esquina de cualquier parte. El hombre se quedó pensando, ¿una mudanza? Claro, no. Esta sustancia, estos ingredientes, estas cosas las tenemos que tener muy vividas, muy masticadas, muy usadas de diario, muy atentas, porque además tienen una belleza extraordinaria. Las coplillas que he dicho son excepcionalmente buenas. No te digo ya el flamenco, no te digo ya toda la parafernalia de seguidilla, soleada, de solearilla, de cantes de ida y vuelta. Eso es una grandeza tan tremenda, tan extraordinaria. Y es como la rosa, no la toques así. Lo que tiene que hacer es absorberla, aprenderla y defenderla y degustarla, ¿no? Y cada día se llega en estos cansancios culturales de decir, vamos a renovar, vamos a infundir. Yo creo que hasta ahora sí, y estamos haciendo cosas con el flamenco, con las cobras, eso muy feas, ¿no? Que no vienen aquellos. He hecho mucho de menos todavía grandes cantadoras y grandes actuaciones que por bellas y buenas no cansan, ¿no? Lo mismo decir, oye, cántame Traviata, pero quítale el tono, lo hace más deprisa y ponme la gente de Lunar. Y dice, no, caramba, ¿por qué? Por actualizar, porque me diga, no, eso es universal como está, ¿no? Eso no se toca. Y me enfado muchas veces por ese afán de... De todas maneras, la pregunta que estaba haciendo María, hablando las veces que hemos podido hablar contigo, que yo he podido hablar contigo, y luego viendo los murales, sorprende una cosa y lo que te quiero preguntar, ¿no? Los que no hemos vivido esos años, porque era todavía pequeño, entendíamos que se pierde por el cierre que tiene España en aquel momento todo ese, tú lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, lo que hace la generación del 27 es coger el venero de lo popular y llevarlo a Gil Vicente, Villamediana, todo claro, eso. Entonces, hay dos cosas que te quiero preguntar. Primero, la intuición que tenéis de poder recuperar eso, porque era una recuperación, evidentemente había habido un corte, había habido una discontinuidad. Ahí, si te apetece hablar un poco de eso, de esa recuperación. Y luego hay otra cosa que también me gustaría que hablaras, ¿no? Porque también, refiriéndome a la exposición de los murales, hay el otro día te lo decía, ¿no? Hay todo, es verdad, tú no tiras nada, o sea, pero tienes la capacidad de hacer aparecer lo popular, convertido en pop, convertido en arte óptico, convertido en atmósfera, convertido en figuración, lo haces aparecer en todas. Entonces, son dos cuestiones que llaman mucho la atención en tu obra. No sé si estoy acertado o no, pero... Sí lo está. Ante todo está con un andaluz. Un andaluz, pues que lo quiere ser y lo quiere aprender a hacerlo, ¿no? Yo Andalucía la entiendo como uno de los puntos cardinales de la cultura mundial. La gente dice, oh, ya salió el andaluz, ya vació la pileta. No, mire usted, vamos despacio, ¿no? Porque hay que ver lo que nos ha pasado por nuestra puerta, fenicios, romanos, pero no de chalaura, ¿no? Gente importante de Roma, figúrate, los árabes. Hombre, que los árabes, los morros, no, mire usted está diciendo tonterías, usted está poniendo ahí unos calificativos. Los árabes es una cosa muy importante y son muchos árabes de muchos tipos y
la arquitectura, hasta los últimos intelectuales y los últimos creadores que hemos tenido. Andalucía es una cosa importante, uno llega a Córdoba y te puede dar algo. Granada es, te ves la gente charlando y diciendo tal. La poesía andaluza es una poesía. Quiñones ha sido de un gran gracejo, pero Quiñones, leyéndolo seriamente, es un poetazo. Y no te digo la generación del 27, ¿no? Un andaluz que pinta y se va a Madrid con 17, 18 años siendo pintor y escribe un libro que se llama Marino en Tierra, con el jurado de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, que eran dos bestias como jurado, eran durísimos. Ahí te escribían una cartita muy mona, pero decían, usted no da la talla, porque usted está igual, y te comía la carta. Se lleva el primer Premio Nacional de Literatura a un desconocido. Claro, tú lees el libro Marino en Tierra y estás diciendo ole, 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 una y otra vez, porque te descubre una manera de ver una ciudad, unos oficios, unos atardeceres, unas salinas, unos sabores, unos colores, una manera de decirlo, un ritmo tan tremendamente flamenco. Cádiz es tan espumosa y Cádiz es una monería del espíritu gaditano, pero no es gracia de chiste, estamos gracia renacentista, aquí la gracia es la gracia de Dios, ¿no? Y trascendente, ¿no? Claro, pues, estas cosas no son casuales. Todo eso, que tú tienes todos estos ingredientes, naturaleza, ingredientes y ecos, con un poquito de talento y estudio, y si te pones y trabajas, las cosas salen. El primer día no salen, pero después salen si los lees, y salen si los sabes aprender, y salen si estás en ello, y salen si tú aportas un granito de arena en ello. Ya te digo, las cosas no salen por casualidad. Hay que trabajar muchísimo y con una gran confianza en las horas de trabajo, en todo, cada uno en su parcela. Pero estamos en una tierra de María Santísima, desde aquí esto es un trampolín. Aquí lo único que nos hace falta a los andaluces es, como decía Miguel de los Reyes, una paguita que te tenga cubierta la cena y la cosa, y a pintar y a cantar y a hacer locura. Nos falta la paguita de Miguel de los Reyes, que cada vez que veía a un alcalde, ¿qué tal? Aquí Miguel de los Reyes, hombre, a ver cuándo me da usted una paguita. Y lleva toda la razón del mundo, porque aquí con una paguita se vive mejor que en ningún sitio del mundo. Ya que hemos hablado de Andalucía, me voy a centrar en Málaga, en la Sarquía. Tú provienes de Vélez, tus padres de Vélez. Sí, todos los chicanos son de Vélez. Los que no son adjetivos, los chicanos que se pasan de México a Estados Unidos, esos no son. Son los chicanos de aquí de... Pero la Sarquía es tierra de artistas y de pintores. Sí, señor. ¿Hay algo en la Sarquía? Uy, ahí ya ves. Además del carácter andaluz, que pueda ser más abierto, más contemplativo, menos contemplativo. ¿El porqué de la Sarquía? Hay dichos y cosas en la Sarquía, yo me meto mucho con ellos. Yo soy hijo adoptivo de ellos, sí. Aunque nací en Málaga y además estoy orgullosísimo. Pero cuando los veo los muchachos, hay algunos que se les pasa la mano en la publicidad y en el ego. Vélez, la Florencia del Mediterráneo. Calma, hombre. ¿Dónde vas, chiquillo? ¿Cómo es esto, no? Te quedas diciendo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? La Capilla Sixtina de Vélez. Pero, chiquillo, calma. Hay algo así en la Sarquía. Yo no puedo pintar si no veo los cielos de la Sarquía. Hombre, porque es una barbaridad, coño. O sea, a lo mejor un día te coge muy bien y los cielos de la Sarquía pues, son muy estupendos, pero no van como son los cielos de París y como son los cielos de Roma. Es una barbaridad. Mira, no empecemos. Y estas cosas son muy andaluzas, muy exageradas, muy así, pero son muy brutas. Es así, no, por ahí no va, ¿no? Eso tiene que estar decantado. La Sarquía por el lado de donde tú y yo estamos pensando, siempre, estupenda. Hombre, la Sarquía ha dado pintores magníficos, Paco Hernández es un maestro, eso es indiscutible. Y otra gente que está allí, en ello, tal. Pero vamos, yo conozco la Sarquía en Vélez, coleccionistas de arte veleño. Oye, tú no tienes nada mío. Yo es que de gente ya de Málaga, eso ya no me interesa. Hombre, perdona, ¿no?
te quedas cuajado diciendo, bueno, ¿cómo puede haber? Mire usted, o como esos pintores que dicen, mire usted, yo que soy paisajista, pero bueno, ¿cómo se puede uno especializar en pintura? Yo soy paisajista y ya yo con mucha sorna digo, ¿de nocturno o de diurno? Esas especialidades y esas cosas con la pintura, con el arte, que es tan tremendamente libre, universal y feliz y complicado, pero caramba, los metros son completamente mucho más largos. Yo es que me parece que he leído que está ahí más luz en Vélez que en Málaga. ¿Puede ser eso? Tú seguramente tienes un amor en Vélez seguro, ¿no? No he leído, por eso te lo pregunto, porque tienes ascendencia de Vélez. Pero digo, yo creo que las horas de sol en Vélez y la luz es igual que aquí, ¿no? Claro, pues claro. Yo me acuerdo una anécdota que me ocurrió con Mariluz, ¿no? Ella recibe por mor de Unicaja los catálogos de las subastas de Anzorena. Y entonces se enteran que en Anzorena vienen 2 cuadros míos primerísimos hechos en Vélez Málaga y en Torre del Mar, del año 52, 51. Y en secreto va a comprármelo. Y resulta que cuando va a comprármelo, uno ya se ha vendido. Lo compra Rafael Oliva, uno de los hijos de Andrés Oliva, que vive en Madrid. Fíjate tú cómo se reúnen, cómo se cruzan. Y el otro lo compra ella. Muy bien, me lo regala en Navidad, precioso. Y yo hago un comentario diciendo, que ve, es mentira, coño, que este pintor, un muchacho tendría 18 años, 19 años, esto está bien tocado, ¿no? Tiene gracia, ¿ves? Tiene unos espacios, unos primeros planos con espátula, tal y cual. Y Mariluz, que es muy sagaz, dice, no, el mérito no está ahí. Y bueno, ¿dónde está el mérito? El mérito es que un muchacho con 18 años se lleve la caja de pintura y tela y en vez de estar con las niñas en la playa, esté pintando por los montes, allí ping-pong para arriba abajo, cumpliendo una afición y una obligación que él mismo se pone, que no se la ponía ninguno. Y llevaba toda la razón del mundo. Yo no la supe ver, ella es más profunda que yo quizás sea más superficial en este tipo de cosas. Pero me dejó retratado, digo, claro, lleva razón, eso es así. Ahí podría jugar muy bien lo que tú dices de la luz de Vélez. Todo esto, Vélez, todo esto es muy cómodo de pintar. Hay unas luces suaves, espléndidas, hay unos atardeceres de muerte, siempre los hay, pero también hay días de lluvia exquisitos. Lo que creo que hay es una gran predisposición y una empatía a eso que los andaluces le llamamos el ser contemplativos. Eso de pararse cuando pasa una niña bonita y pararse durante un atardecer. En Cádiz yo voy a una taberna del Rebujina, donde va por allí Rancapino y 2 o 3 locos de estos cantadores magníficos. Y entonces yo notaba que a un cierto momento me decía, maestro, ahora mismo ponemos, no, que ahora mismo no hacemos estar ahí, que vamos. No me quedaba allí. Al día siguiente, fíjate, a la misma hora, coño, que venimos ahora, total, tercer día le dije, ¿pero dónde va, hijo? Yo quiero ir con vosotros, ¿dónde va? Vamos a ver la puesta del sol. ¡Ole! ¡Ole! Uno estoy tomando copa, que de pronto dice, pero un momentito, ¿no? Que vamos a la esquina a ver la puesta del sol. Dice uno, ¡ole! Hay que tener calidad, hay que tener ángel, interés, gracia, de dejar y aplazar la copita y la tertulia para ir a ver una puesta del sol. Eso tiene una poesía y un grado de buen gusto, de intelectualidad y de universalidad. Estas cosas, Cádiz, claro, Cádiz, Cádiz, y Andalucía, Andalucía, por eso. Después viene uno, te señala, está chalado, o te hace una copilla de carnaval, pero eso ya es el aditivo, eso ya no tiene nada que ver con la esencia de la cosa. Ahora que has dicho maestro, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Pintor o artista? Tú eres un genio chicano, o sea, no tenemos que decir más calificativo, pero si yo te tengo que decir el pintor polifacético, el artista polifacético, ¿con qué nos quedamos? ¿Pintor o artista? Maestro, autor. Total, no me hay un susto generacional a todos mis amigos, a todos les puede pintar, a Rodrigo, cualquiera de los intelectuales que hay aquí. Verdadero pavor por la utilización de las palabras. La palabra artista, que es una palabra que tiene una trascendencia capital, pero vamos, tú ahora mismo, con la vez como la utilizan,
Pues mi niña es artista, su niña es tanguista, va a un cabaret y canta unas coplitas por las noches. Bueno, esto, muy bien. Y mi hijo tiene unas manos con un artista y es alicatador. Y el otro, es que mi niña es que es un artista. Tal. Y claro, ahí los grandes artistas de la historia de España, Rafael, los grandes tal, Bisbal, dices tú, bueno, tienes una referencia. Dice, me parece a mí que esta palabra no está bien, sospechosa. no está bien utilizada. Pero como no puedes contra eso, pues si te lo dicen, pues te pones a abrir el paraguas, si no, pues lo dejas de ir, ¿no? Y entonces pues preferimos, pues, ya el maestro es por la edad, ¿no? Ya el maestro hay una jerarquía, yo me acuerdo en Italia, lo último y lo más importante es doctores. A mí me decían la última doctora, y a mí me gustaba mucho porque me decía, si lo oyera mi madre me tomaría porque soy médico, alguna cosa de eso. Pues. Contentísimo en vez de ser pintor, doctores, ¿no? Doctores. Y lo de artista, te digo, muy mal utilizado, nos da pavor, ¿no? La pregunta de María, ayer cuando lo hablamos, sí, que yo decía, no sé cómo referirme. Tiene sentido en más allá, ¿no? Porque claro, ahí te han puesto pintor, ¿no? Y bueno, tú eres un pintor, eso está claro. Yo lo pongo en todos lados. No hay discusión. Pero claro, eres un pintor que has tratado tantos géneros. Tu pintura en un momento determinado se podría confundir muy al límite con la gráfica moderna, ¿no? Y bueno, lo han hecho muchos artistas, tampoco lo han hecho los constructivistas, lo han hecho muchos artistas. Entonces, claro, la pregunta de María es, ¿dónde paramos? Porque pintor, lo que podríamos también hacer dudar de la otra palabra. Pintor ya sabemos lo que es, pero tú, viendo tu obra, ¿hay algo más que pintura? O la pintura se ha dilatado tanto, que se encuentra con cosas completamente sorprendentes. Yo creo que por eso te hacía la pregunta, ¿no? Claro, reconducimos todo esto y aparece, bueno, pues la técnica, la imagen, la producción. Yo creo que por eso es algo más que pintura, ¿no? Porque la pintura, el establecimiento de la técnica, la imagen y la producción es podría ser como más convencional. Lo tuyo es como un desafío, ¿no? ¿No crees tú que hay como un desafío? Siempre, claro. Siempre. Esto es un desafío constante, ¿sí? Desafío lo que dicen los italianos, y la scelta, la elección constante. Pongo negro o pongo blanco, lo dejo de pintar o salgo, voy, cuando tú estás metido en una producción, en una cosa, toda esa elección es importantísima porque puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Continuando con lo del artista. Me acuerdo yo, pues, pobre mi madre, cuando yo recibía cartas y en el remite ponía Eugenio Chicano, pintor, ella me contestaba la carta diciendo Eugenio Chicano, pintor artístico. Que no era de brocha gorda. Aclarando, un momento, pues, tengamos aquí una... Después en la vida yo he visto, el inglés tiene una palabra art painter, bueno, está bien. El que más me hace gracia es el arpentristo de los, ¿cómo se llama esto? Del esperanto, una palabra buena. Pero a nosotros, creo que los pintores nos ponemos pintor. Entonces hay otros que ponen título, pintor, y no sé cuánto, el primer premio no sé qué, el otro no sé cuánto. Yo creo que pintor está bien, porque somos pintores. Después en lo que tú comentabas, en tu pregunta, creo que hay un trastrueque de orden en lo que me preguntas. Tú lo preguntas como técnica, imagen y producción. Yo empezaría por la producción. En mí la producción es muy rara, pues yo pinto por ciclos. A mí me costaba mucho la concentración cuando, primero que era pintura a óleo, ahora ya pinto en acrílico. Los tiempos de secado son mucho más rápidos con el acrílico y puedes pintar un cuadro y terminarlo y estar siempre encima de él y no entretenerte con otro. Pero cuando al principio yo pintaba de pintor con óleo, lo tenía que soltar uno, coger el otro, tal, y como eran distintos temas, pues me costaba mucho trabajo concentrarme. Si estaba en el natural, un ramo de flores, una cosa, se me moría chuchurríos, ¿no? De esto, lo otro, sino para... Si era un modelo, venía un día pintado de una manera y otro día de otro, era muy complicado.
Entonces ya después decidí pintar por ciclo. La copla, venga, de arriba abajo, 34. La torre de Almenara, venga, 20. Estrujar el limón hasta cuando yo veo que empiezo a copiarme a mí mismo o que aquello empieza a satisfacerme demasiado, entonces lo corto, porque ya me parece que eso ya no funciona, que ya empieza a endulzarse y a empezarse almíbar y ya no tiene grasa y lo dejo. Y ahora mismo las dos visitaciones que he hecho a los bodegones y tal, son estos ciclos. Así que la producción como pretexto ya va en ciclo, así que eso tiene una preparación primera larga, porque yo no voy a pintar un ciclo eligiendo uno sin saber cuál es el próximo, así que los primeros los hago, reúno 40 o 50 pretextos, cada uno en su sobre, cada tal, voy viendo libros, esto, fotocopias, tal, y organizo de dónde son las fuentes que esos pretextos van a nutrirse. Después vendría la técnica, que tú ya la empleas. Nosotros, mi generación, somos unos pintores muy completos en técnica. Sabemos grabar, dibujar, preparar una tela muralística, técnicas pictóricas. Eso es muy raro en los muchachos de hoy, que muchas veces por especializaciones, por frisa o por lo que fuera, no es así. Yo veo cuadros, ideas magníficas, mal pintadas, e incluso realizaciones que podían haber tenido un gran éxito y por mala preparación de la tela, el color no ha ido bien, ha resbalado. Así que la técnica, en mi generación no hay problema, porque son todos grandes pintores y conocen muy bien el dibujo, la proporción, todo eso. Y después la imagen, ahí ya eso es más complicado. Hay gente que es muy crítica y seguidora y ¿qué te digo yo? Buscadora de la imagen en la imagen, los pretextos de la imagen, cómo se presenta, cómo se dice, cuál es el discurso más inmediato de recibir en la comunicación pictórica. Y ahí los pintores pop sí tenemos un gran cuidado en qué imagen se hace, cómo la sirve, cómo la representa, cómo la vende y cómo te tienen que interpretar el de enfrente. Me parece que esas tres claves siguen funcionando con esta variación que te digo, en mi caso, por la cuestión pop. La verdad que, Eugenio, conversar contigo, la verdad que es un placer. Conversar con vosotros es un placer. Yo ya te dije a la entrada, digo, estoy un poco nerviosa porque tienes una personalidad tan arrolladora que me encuentro cada vez más pequeñita. Las charlas brotan contigo. He hablado estos meses atrás y he tenido ocasión, pues eso, de comentar varias cosas, pero te tengo que reconocer que me sigue sorprendiendo. No han quedado aquí unas preguntas, pero bueno, yo pienso que quizás sea un poco tarde. Yo tengo una. Y no sé, ¿qué ha hecho Málaga por sus pintores? ¿Tú crees, es comprometida o no? No. ¿Tú crees que ha hecho suficientemente Málaga por sus pintores? No. Pues muy rápida, hayamos terminado. Más claro. Esto no es, ¿cómo te diría yo? La pregunta es soberosa, porque bueno, ante una información, te pruebas de qué ha hecho Málaga por los pintores. Hay 2000 contestaciones, tal y cual. Pero Málaga es muy importante y muy especial porque en la posguerra dio un grupo de pintores excepcionalmente buenos. Y eso no ocurrió ni en Murcia, ni en Sevilla, ni en Granada, ni en Madrid, ni en esto, ni en lo otro. Ahí voy. Gente de una generación, que te lo he nombrado antes, gente de que coño internacionalmente conocidos, de estos Peinado, Prima, el otro Rodrigo, gente, Gabriel Alberca. Pero claro, tú ves, se muere Gabriel Alberca. Y resulta que sí, se nos cae una lágrima, pero la ciudad se queda como estaba. No es cuestión de hacerle un responso, una cosa religiosa, no vamos por ahí. Vamos a dedicarle una tarde en el Ateneo, un coloquio, vamos a estudiar su obra, vamos a hacer una publicación, si hay cosas, pues vamos a instalar un vídeo con un texto, con un guión que sea un panegírico y coloque al pintor en su sitio. Esas cosas son deberosas de esta ciudad con sus hijos pintores. Y no lo hace, ni bien ni mal irregular, porque si hubiera alumnos, y bueno, está muy mal hecho porque lo ha hecho fulanito, ha tenido una intención, no ha salido bien. Bueno,
Pero caramba, aquí hay gente y tiempo y aquí hay maneras de poderlo hacer por encima de la crítica. Esas cosas me ponen muy de mal humor, ¿no? Muy de mal humor porque ya fue Fermín Durante y después fue el otro y fue Virgilio y fue Alfonso Ramón y Torres Mata y después fue Jiménez. Caramba, que ya llevamos 16 y no hay un vídeo, ni hay un nada, ni hay una monografía, ni... Caramba, yo no sé dónde está la gente pensando, ¿no? Y menos un museo de esta generación. Es lo que yo pienso. Claro, aquí tenemos las piedras y tenemos los coches y tenemos no sé cuánto y para arriba, caramba, organice usted un... Porque claro, figure usted cuando yo me muera, ¿quién va a decirle a Mariluz, deme usted 6 cuadros regalados para un museíto que vamos a hacer? Un jamón. Es ahora es cuando hay que hacer esas cosas, porque estamos con empatía con esto, estamos vivos, estamos con ganas. El Museo de la Generación del 50 es un deber que tiene esta ciudad que no lo hace. Me dicen que hay ciertas autoridades que dicen, es que tendremos que dejar algunos fuera, y yo no quiero hacer eso. Mira que el problema que se presenta. Llama usted a 4 o 5 críticos, pone usted un comité y se quita usted el no de encima. Todo lo que diga el comité, ya está. Pero vamos, que no se quiere hacer, no se hace, y me parece muy bien que eso. Porque vamos, creo que peinamos ya canas y tenemos los papeles en regla para tener un cuadrito en un museo, pues tenemos cuadros en muchísimos museos, en el Museo de la Aduana. El Museo de Aduana está ahí y ya esa premisa la cubre, ¿no? Muchas gracias por todo, mis amigas Valpuesta, muchas gracias por todo. Juan Ramón, gracias a vosotros por venir. Muchas gracias, señora, por su idea y su cumplimiento. Autoridades, amigas que veo, amigos íntimos, el Pimpi representado aquí tan entrañable, Unicaja, que tantos apuros nos ha sacado, y los amigos de la infancia, Federico Rima, Adolfo Trujillo, Rodriguito, ¿no? Gracias por todo, gracias por... Gracias a ti, Eugenio, por porque pasar este verdaderamente rato. nos has hecho pasar un buen momento.